yo no quiero hacer spoilers, pero yo sí quiero que la gente esté esperando más o menos que cuándo puede empezar la segunda temporada. No sé si quieres hablar de eso, de no fecha. tenemos que Sí. hacerlo. No fecha necesariamente, pero sí, aproximado, pues, de cuándo Mm, puede empezar. Bienvenida, gente hermosa, viste, no solamente gente bonita, gente hermosa, gente bella, gente guaposa, gente chévere. Y la gente fea, pues tú también, Julián, ¿cómo estás? Tú estás queriendo decir que la gente que nos ve fea, ¿viste cómo ofendes a la Yo gente? estoy diciendo, No, 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 tú eres yo terrible. estoy defendiendo que la gente que ve este podcast se embellece con el podcast. Nosotros somos como Avon, como, como las cremas para la cara, como, Como una vaina yo no sé, piramidal. yo no conozco eso, pero como tú puedes ver, yo no tengo ningún Sí, conocimiento de sí, esas cosas, pero deberías deberías conocer Revlon. eso, las cosas que Yo vendía mi mamá cuando yo estaba chiquito, cualquier es cosa es, hasta Tupperware, pues, te embellece. Ey, en Costco hay Tupperware para que te enteres. Lo vi el otro día y me provocó comprarlo. ¿Para qué? No sé, Tupperware. pero me llamó la atención. Estoy triste, señor Frick, porque, ayer nos dieron perico ripiado los dominicanos, y yo no Mira, veo béisbol, para que sepa. yo, bueno, vamos a aprovechar, ya que lo dijiste, ya que lo nombraste, estamos grabando un día después del juego entre Venezuela y República Dominicana y ciertamente perdimos 5-7. Yo sí vi el juego completo, lo sufrí, empecé emocionado, mis vecinos me iban a mandar a la policía por los gritos que estaba pegando, pero tanto en la primera parte como en la segunda, pero yo tengo que decir que con todo eso, amé el juego, amé la camaradería de los de los Dominicano. dominicanos y los venezolanos, la forma que se trataban, yo creo que eso fue un ejemplo de juego entre hermanos, así que yo por solidaridad, si Venezuela no queda y Dominicana queda, yo voy por los dominicanos. Si Mm, jugamos otra vez, que se jodan. Pero, pero si no jugamos otra vez, yo voy por nuestros hermanos dominicanos. Yo estudié con unos dominicanos cuando estaba en la universidad y era gente muy querida. Sé que ¿qué no hiciste tú, Carlos? Tu militar, filósofo, cura, hay una lista de cosas que no he hecho. robabas gallina en Patanemo. Pero mira, Bueno, hablando una vez me lanzaron un ganso, pero para que lo guau, matara y no pude. esas Esa es historias otra tuyas son un historia. poco extrañas. Son La gente historias, son la historias. gente de Valencia y sus cosas. Hablando de béisbol, tanto que me interesa, señor Frick, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Mira, tú decías el episodio, el último episodio que salió, tú decías que nosotros que estos episodios iban por lo que estuviese, por cualquier cosa que yo estuviese, ¿qué fue lo que dijiste? Una acotación. Tomó 4 temporadas para que Carlos confesara que los episodios de Alamer se hacen en base a lo que él esté obsesionado en el momento. ¿Qué libro está leyendo? ¿Qué documentales está viendo? Ahora vamos Tengo, por sectas. sí, Eh, obsesionado Obsesionado en el sí, momento. con Así mis obsesiones. como yo con el TikTok, pero tú sí viste un documental, quieres hablar de eso. Estaba Exacto, sufriendo eso, ¿viste? exacto, Y que él exacto. no contarle no me salga, mira, vi el documental de un carajo que mataba gatos. No. O sea, ¿con qué estás obsesionado ahora? Cuéntame. Hoy, bueno, de hace tiempo estoy obsesionado con dos programas. Uno es un podcast que se llama Filosofando sin filtros, que son tres muchachitos, tiernos y hermosos ellos. ¿Por qué no me extraña? Este, Filosofando. sí, Coño, pero fíjate, me hubiese sido mejor vallenateando. vaya, Pero no, ahí te vas tú con tu filosofía. Ajá. esto tengo que reconocerlo, tú me enseñaste que el vallenato es una forma de filosofía. Eso es cierto. Gran filósofo, Aunque me cueste admitirlo, pero lo es. el gran filósofo de Este, la Junta, Diomedes Díaz. es San Diomedes Díaz, el filósofo. Pero bueno, mira, este programa Filosofando sin filtros es un programa que comenzó con tres estudiantes universitarios que yo no sé de dónde, eso lo vamos a averiguar hoy, les pegó por hacer un podcast de filosofía que empezó en el 2002 y que continúa todavía, hace ¿2002 o 2022? 2022, 2022. Porque si son muchachitos en Yo 2002, sa no se te sí, sí, tú ocurra. sabes que bueno.
Mira, Este, eh, ustedes se dan la cuenta quién es la matemática no es muy producción. fuerte. Ya va, ya usted aquí acaba de constatarse quién es la producción. Dios mío de Estos la muchachos que en vida. 2022 Eh, iniciaron e incursionaron en el tema del podcast, han hecho un programa increíble, pero Carlos, por favor, prosigue. No fue mi intención interrumpirte. Sí. Bueno, este programa lo hacen principalmente tres personas. Uno de ellos es Juan Bonavides y el otro es Abel Graterol. Si mal no recuerdo, no va a equivocar. Pero la tercera persona es la que está con nosotros hoy y es Ari Villaverde o Arián Villaverde, pero nosotros la conocemos como Ari, la vamos a llamar Ari porque a Ari le gusta más. Hola Ari, bienvenida a la Mer con todo, que no es Hola, filosofando sin filtros, pero es un poco de eso. ¿qué tal? Bueno, estoy demasiado feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. No, a ti Bienvenida. por aceptar, a ti por aceptar. Pero bueno, diciendo, continuando con esto, porque parte de la razón por la que Ari es la que está con nosotros es porque Filosofando sin filtros, que te digo, es un podcast que ustedes pueden encontrar en YouTube y no sé si están en Spotify. ¿Están en Spotify? Sí, Están en sí, Spotify, también. ¿verdad? Sí, sí, así fue que los encontré yo. Ya te voy a decir cómo fue que me enteré de eso. Este, Están en Spotify, están en YouTube. Y como te digo, tienen tiempo hablando de filosofía específicamente. Pero eh, estos últimos 3, ya casi 4 meses, han Sí, estado envueltos en un proyecto, los tres, además de otras personas que ya hablaremos con Ari sobre eso, en un proyecto fantástico que realmente me tiene obsesionado por la calidad del proyecto, por la forma en que de la investigación y la narrativa del proyecto. Y es un proyecto audiovisual, lo llaman docu-vlog, un blog documental, que se llama Criollo Sapiens. Que además el nombre, quien quiera que vino con ese nombre, mira, aplausos de pie porque el nombre es fantástico. Es un Criollo Sapiens. O sea, el criollo sapiente, el criollo que sabe, el que conoce, el Homo sapiens de venezolano, de alguna manera. Así Ujú. que tal cual. ya me cayó la boca porque Julián me está poniendo la cara, No, pero pensé que ibas a ir con la etimología de creo yo, ya te iba a mandar una cachetada digital, ¿oíste? Este, dejemos que Ari hable. Ari, sí. por favor, cuéntanos de tus 2 proyectos, cuéntanos de ti. Los micrófonos son tuyos. Gracias. Bueno, yo creo que Carlos lo dijo súper bien. No en el 2002, porque estaba naciendo yo en el Yo te 2002. soy viejo. Pero en el 2022, tal cual, Abel, Juan y yo, de hecho, en un principio había una cuarta mujer que se llama Oriana, una Ujú, amiga nuestra, pero que comenzó con nosotras y de hecho ella fue la que se le ocurrió el nombre de Filosofando sin filtros, ¿no? En ok, verdad eso era una tarea de la universidad de la ujú. materia de radio, porque nosotros, o sea, disclaimer, no estudiamos filosofía, sino que estudiamos comunicación. Comunicación social, Eh, sí. pero nuestra universidad es una universidad que tiene bases humanísticas y que en todas las carreras, o sea, si estudias administración, derecho, em, ves materias filosóficas y antropológicas. O sea, eso está en el pensum, ¿no? Porque justo es la formación humanamente, ¿no? O sea, basada como en la historia, en el pensamiento crítico y tal. Entonces nosotros, viendo este tipo de materias, nos encantaba. Pensábamos que éramos los únicos locos porque el resto de nuestro salón nos consideraba unos intensos, o sea, era como que, okey, o sea, fino que los temas, o sea, son súper interesantes y tal, pero ya, tampoco para un podcast, ¿no? O sea, que ustedes llegaban y Eh, decían: "Ahí vienen los marihuaneros". Algo así. Mira, todos ustedes que los tildaban así de locos, mire esos Sí. muchachos ahora. Miren esos muchachos ahora, sí, señor. Exactamente. más o Desde menos. el 2002, con 2 añitos, ellos estaban haciendo, perdón, naciendo, ellos hicieron el programa, según Carlos. Eh, pero pero bueno, sí, coincidíamos. De hecho, todo empezó, la verdad, en los almuerzos. O sea, nosotros nos íbamos a almorzar y sentados ahí nos poníamos a discutir los temas de la clase. De hecho, Abel era una persona que pensaba totalmente distinto a mí y peleábamos, o sea, porque yo le decía, Ujú, Es que él me decía, la verdad es relativa, y yo, no, la verdad no es relativa. Y nos ujú. poníamos ahí como, tal, vaya, pero nos parecía tan interesante nuestras conversaciones que de repente dijimos, deberíamos grabar esto.
O sea, si ponemos una cámara aquí y empezamos a grabar nuestras conversaciones, ¿qué pasaría? Se unió esto nos mandaron a hacer una tarea de la materia de radio y dijimos, vamos a aprovechar y vamos a hablar de esto. Y ahí fue que empezó. Y pues bueno, en verdad muy relajados, no buscábamos como, ni siquiera pensábamos hasta dónde podía llegar eso. Simplemente en la cabina de radio de nuestra universidad nos sentábamos después de clase a grabar cualquier tema y pues poco a poco lo íbamos subiendo hasta que en el 2024 pues llegó una persona que gracias a que vio nuestro podcast nos ofreció hacer este proyecto de investigar más a fondo la identidad del venezolano desde una perspectiva fenomenológica y bueno, es lo que es ahora Criollo Sapiens. ¿Escuchaste eso, Julián? Fenomenológica. ¿Escuchaste? Sí. Algo que quizás lo has escuchado en alguna vez en alguno de las 4 temporadas que llevamos O en sea, esta. básicamente, todo lo que yo le he venido enseñando a Carlos en estas 4 temporadas Exacto, ustedes lo hacen un poco más divertido. exacto, exacto. Mira, Ari, bueno, hay que decir, esa universidad es la Universidad Monte Ávila en Caracas. Pero Exacto. hay una cosa que yo quiero resaltar en esto, porque ninguno de los tres somos caraqueños. Tú eres No, de Barquisimeto, Julián es de San Cristóbal, yo soy de Valencia. Así que se nota lo de Valencia. Ajá, sí, y a ti se te nota lo gocho. Ya, calle la jeta. por supuesto. Este, que es una perspectiva. Lo digo porque esto, cuando vayamos hablando de Criollo Sapiens, por lo menos una de las cosas que yo he notado en Criollo Sapiens, es que es tú tienes como que un punto de vista distinto. Criollo Sapiens, los primeros episodios son muy centrados en Caracas. O sea, hablan de la ciudad, hablan de la ciudad que nos habita, que es el primer episodio, si mal no recuerdo. Hablan del tráfico en Caracas, que por El cierto, transporte el transporte en Caracas, que por cierto los nombraron hace poco en el en el cuartico. Cuartico, que muy bien por ustedes. Eh, y, o sea, y me parecía que era como que muy caraqueña, pero hay puntos donde ustedes están en el interior del país y están hablando con gente, especialmente en los últimos episodios, este, que para los que somos, aunque yo viví en Caracas 10 años, yo estudié en Caracas, en la universidad, este, los que somos de otras partes de Venezuela, también tenemos perspectivas quizás distintas sobre el tema de lo que es la cultura venezolana. Y es bueno ver eso también reflejado en lo que se está haciendo para consumo masivo, por decirlo de alguna manera, sobre Venezuela, porque yo siento que la mayor parte, nosotros tenemos muchos amigos que son caraqueños, que hablan así, súper caraqueños. O sea, Lo Mira, primero que te dije, yo llegué a hablar así. sí. Sí, sí Carlos lo ha llegué. imitado. ¿Ah? Pero, Perdón. o sea, inconscientemente, ya después mi gente de Barquisimeto y que, chama, Sí, o ¿qué sea, te estás pasa? demasiado mandibuleada. Y yo, Naguará. naguará, sí, cara, o sea, no pierdas tus raíces. Exacto, exacto. No, pero Ca- es bueno, porque es una visión distinta. Dime, Julián. Carlos lo imitaba tanto cuando empezamos a hablar que de tanto imitarlo empezó a hablar así. Yo te dije, Algo Sí, se yo me le dije, pegó. bueno, has A pasado veces, valenciano, a Carlos. veces me dicen que qué idioma estoy hablando. Mira, es muy Este, interesante eso que dices, porque nosotros también teníamos esa disyuntiva, o sea, si vamos a hablar de la experiencia, porque eso es lo que hace Criollo Sapiens, o sea, es plantearse la pregunta de cómo es la vida, la existencia, para ir más hacia lo filosófico, de un venezolano en el 2026, actualmente, ¿no? Y después dijimos, Bueno, pero ¿será que Caracas, que era donde estábamos todos para grabar, engloba lo que es la experiencia de las demás ciudades, de las demás poblaciones de Venezuela? Obviamente no, pero también Caracas tiene algo y es que es como, hay un autor que no me acuerdo ahorita quién, pero habla de que es un microuniverso ujú, en el que se conglomeran pues muchas personas de otras ciudades. De hecho, en el episodio que hablamos, no me acuerdo, de la ciudad versus provincia, que estamos hablando ujú. de que Caracas es Caracas y lo demás es Monteculebra, Ah, yo preguntaba a la gente de dónde eres, ¿tú eres caraqueño? Y la mayoría de las personas me decía que no. no, sí. Entonces eso, y todo eso fue grabado en Caracas, no, nosotros no hemos viajado a otras partes de Venezuela, pero Mm, ahí ves que en verdad sí encuentras gente del interior, como dicen ellos,
Sí. o de otras partes. Entonces, en verdad, Caracas yo creo que, aunque sí es la capital, el movimiento es distinto, la vida es distinta, pues hay muchas personas que también son de otros lugares que la habitan y la Hay, enriquecen. hay una cosa interesante con Caracas. O sea, Caracas, especialmente a partir de la explotación del petróleo, Caracas se hizo la capital y el centro de la riqueza venezolana. Aunque el petróleo se está explotando en el Zulia, Caracas es donde se movía el dinero. Entonces mucha gente pues vino a Caracas y por eso es que Caracas tiene el cordón de pobreza que tiene, de gente que venía del interior a hacer dinero en Caracas, porque el interior era menos solvente económicamente y eso, por supuesto, ha creado generaciones de personas que han venido de otras partes de Venezuela a vivir en Caracas. Pero hay una cosa que es interesante además, y es que también en el interior de Venezuela hay muchos caraqueños, hay mucha gente de otras partes. Yo digo, Valencia, donde yo soy, muchísima gente viene de otras partes de Venezuela, es casi que el mismo microcosmos, pero Caracas sí tiene una diferencia bastante grande porque la forma en que funciona Venezuela es muy centralizada. Y entonces Caracas tiene una Sí, forma muy centralizada de funcionar con respecto al país. Pero sí. antes de que entremos, sí, dime, No, Junior, que bueno, aparte que es muy diferente, por ejemplo, si lo comparas con la República Independiente del Zulia del Zulia, sí, y los Alpes de San Cristóbal, Exacto, hay ciertas diferencias. exactamente. tal cual. Mira, yo te voy a decir cómo me enteré yo de Criollo Sapiens, pero yo antes de conocerte en Criollo Sapiens, yo te conocía en Filosofando Sin Filtro, porque como ya Julián te dijo, y creo que lo hablamos la otra vez que hablamos, yo soy, digamos que fanático de la filosofía más que filósofo, o sea, como todos los filósofos, filósofos en ciernes. Y una de las cosas que a mí me gusta hacer, porque yo soy así de aburrido, es buscar programas sobre filosofía. A mí me gusta escuchar podcasts o ver podcasts, y entonces yo, sí, ¿qué quieres que te diga? Este, entonces me gusta ver podcasts y porque para mí es una buena manera de mantenerme al día de por dónde va la filosofía. Es difícil mantenerse al día. Este, y entonces me puse a buscar programas de filosofía y entonces me encuentro con Filosofando Sin Filtro, que es un programa desde Venezuela sobre filosofía. Y yo, wow, okay, qué interesante. La mayoría de los programas de filosofía son súper aburridos. Los podcasts en YouTube son para dormirse. Si usted no está interesado en el tema, se queda, bueno, no lo ves más de un programa. Pero Filosofando Sin Filtros sí me llamó mucho la atención. La forma en que ustedes conversaban y la forma en que ustedes, o sea, que la conversación se daba, eh, y cómo uno va como complementando al otro en la conversación, me pareció bien interesante esa dinámica. Pero además de eso, ustedes han tenido gente, y esto fue el primer programa que yo vi de Filosofando Sin Filtros, fue el programa que hicieron con Laureano Márquez, Sí. que es, si Laureano, si estás viendo esto, te queremos en este podcast también. Laureano, para mí, Laureano Márquez es uno de esos tipos que, o sea, que tener una conversación con ese tipo es, o señor, porque somos viejos, pero tener una conversación con Laureano es para mí idealmente una gozada, como dicen los españoles, o sea, un hito intelectual, porque Laureano es cómico, pero es tremendamente intelectual. Tiene una capacidad, tiene un programa, por cierto, un podcast que se llama ¿Qué pasó con? Sobre historia, Ujú. que es muy bueno, yo lo escucho todo el tiempo, con la historiadora Inés Quintero. Inés Quintero. Son gente a la que admiro muchísimo. Entonces, bueno, ese fue el primer programa que vi. Eh, y después empecé a ver, vi el programa que hicieron con Chucho, de El Cuartico, y, y bueno, y otros programas, ustedes tienen unos cuantos programas bien, bien interesantes en Filosofando Sin Filtros. Y después, un día, estaba revisando Twitter, o X, como lo llamen, no sé por qué, porque a mí me gusta sufrir, lo estaba revisando y veo una, un tweet de Chucho hablando de de Criollo Sapiens y diciendo que era una gozada, que era un tremendo, visualmente era fantástico.
Entonces yo sabiendo el producto que produce Chucho aquí y su fanatismo por el cine, dije, esto tengo que verlo. Y me voy a ver Creo Sapiens y me encuentro que estás tú y están tus otros dos compañeros, además de otros compañeros. Haciendo todo esto bien largo. Pero antes de que entremos a Criollo Sapiens, Filosofando sin filtro, ¿qué es esa experiencia? Tres muchachos jóvenes que quieren hablar y discutir sobre cosas, pero ¿cómo se va desarrollando? Porque tienen un par de años ya haciendo Filosofando sin filtros y continuamos, ¿no? O sea que Exacto. aunque tuvieron un programa, el que hicieron con la inteligencia artificial me pareció fantástico. Lo hicieron con ChatGPT discutiendo sobre si continuar el proyecto, hablar de su Bueno, amistad y qué decir. A mí me pareció una dinámica fantástica y bueno, ya sé que piensan continuar con el programa. De una tarea de la universidad hasta ahora, ¿cómo ha ido esa curva de Filosofando sin filtro, esa experiencia? mira, Por cierto, que hay por- preguntas más largas. ¿Lo dijiste tú? Ari, Antes adelante. que lo dijeras tú. Ya, Carlos, por favor. yo veía yo veía a Julián queriendo, Sí, sí. Ya está acostumbrado a esto. te puede poner en por dos esa parte. No, mentira, Sí. súper bien, porque bueno, a mí me da mucha curiosidad también saber cómo la gente nos encuentra, porque es que yo a veces no, de decirte que no pensábamos hasta dónde iba a llegar esto, pues que me cuenten, o sea, es que yo digo, en verdad, si ves persona por persona que ha dicho que de alguna manera le ha ayudado o le ha impactado nuestro proyecto, es como que me parece impresionante, es como, wow. Mira, Filosofando sin filtros, ahorita sí estamos en pausa, debo Ujú, confesarlo. No lo hemos querido reconocer, ni siquiera por nuestras redes, no hemos dicho nada, ujú, pero sí estamos ahorita como enfocados más en esto en Criollo Sapiens, que no es lo mismo. O sea, ujú. somos los mismos, pero no es lo mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Porque tenemos otro equipo, tenemos un coproductor, que es nuestro socio, entonces, nada, y no, Filosofando es nuestro, de nosotros tres. Y, y bueno, yo creo que ahorita cada uno además está como en su trabajo, con otras cosas, enfocados más en Criollo Sapiens, que es como lo que ha tenido más éxito, por así decirlo. Pero Mm, obviamente no queremos como dejar de lado nuestro bebé Filosofando, que fue quien nos ha dado como el trampolín, ¿no? De claro, hacer todo lo demás que hemos hecho. sí. Entonces yo creo que nosotros, pues ha sido eso, un espacio en el que hemos podido conversar de estos temas que a veces nosotros decíamos, estamos hablando, o sea, pura paja, ¿sabes? Como que una gente que sepa de filosofía ve esto y yo no sé si de hecho hay gente que lo ha visto y diga, o sea, ellos están como que bien perdidos, ¿sabes? ¿Ellos Pero son o no bueno, son? ah, Alguien dirá, ¿ellos son o no son? Ellos solo saben que no saben nada. ellos solo Exactamente. saben que no saben nada. Literalmente es que aventurarse a hablar de filosofía, yo pienso que o sea, es un acto de valentía, de verdad. Además, en este tiempo en que nadie habla de eso, además siendo una gente muy joven que en verdad no estudiamos filosofía. O sea, literalmente nosotros lo más que podíamos hacer era preguntarle a un profesor nuestro sobre tal tema y con eso poco que pudiéramos saber, como que lanzarnos, ¿no? Entonces Mm, yo creo que sí ha sido un ejercicio, o sea, además de que sí, tenemos nuestra pequeña comunidad, porque además hemos hecho eventos en vivo, o sea, hicimos nuestro primer aniversario y nuestro segundo aniversario. Nuestro objetivo también es hacer como un evento por año, por lo menos, donde ujú, invitar a la gente a pensar un poco más allá de nuestro día a día, ¿no? Y pues ha ido gente, ¿no? O sea, nosotros a veces, ay, esto no va a venir nadie, o sea, es que, no, pero en verdad hemos visto el apoyo y yo creo que ha sido un ejercicio para nosotros de eso, de dialogar, de valentía y bueno, de decir que de verdad las cosas se logran. Parece una frase de Pinterest, súper cliché, pero si uno es constante, o sea, las cosas se logran con constancia. Yo creo que sí, sí, es eso. sí. Y ahorita lo que más nos está complicando es que yo estoy en Barquisimeto y aunque ustedes son la prueba de que un podcast se puede grabar online, pues Mm, nosotros no hemos logrado como compaginar nuestros horarios y nuestra calidad, porque sobre todo queremos ofrecer una buena calidad
sea, un producto bien hecho justo para eso, para que no sea algo aburridísimo. Entonces, Sí, bueno, nos estamos reinventando. Yo creo que ahorita estamos en esa fase. que me parece muy filosófico para un programa de filosofía. Miren, lo único que me queda a mí principalmente de la media hora que Carlos habló y de la respuesta tan congruente que nos diste, es que hay gente que habla de filosofía que es divertida y a mí me tocó Carlos, desafortunadamente. Curiosamente para este episodio Carlos me dice, oye, mira, tengo una idea muy buena, mírate este video. Y yo así como que, "Ah, ok, sí, lo voy a ver". Y me pongo a ver el video de diáspora venezolana. Y entonces a mitad del video yo, ¿qué soy yo en la vida? Eh, Musiquita así de fondo. En el Sí, caso de ustedes puede ser una música muy filosófica, lo mío era El cóndor herido un de Diomedes vallenato, Díaz. sí. Eh, este, pero a ver, lo que dice Carlos es real, tanto en el podcast como en lo de Criollo Sapiens. Es muy fresca la forma en la que ustedes están conversando de los temas o traen un tema a colación. Si bien son cosas, por ejemplo, lo de diáspora venezolana, son conversaciones que yo he tenido con Carlos o con otras personas que estamos fuera, traen un punto de vista muy fresco y muy único estando ustedes aún allá. Y si es verdad que te hace hacerte ciertas preguntas desde un punto de vista más, ok, ¿cuál es mi identidad real? En mi caso particular, yo soy mitad venezolano, mitad colombiano. Y he lidiado con Mm. eso, que por cierto, ayer estábamos bromeando con una amiga de nosotros que es ítalo-venezolana, todo el rato nunca se dio cuenta que Sí, mi chiste con ella era que yo estoy en la misma situación, pero lo que sí. estaba era molestándole. Y el Ese es venezolano, Julián para sea ti. puro, como decir Carlos, ¿no? Que es de Patanemo y los abuelos de él eran Yanomami y todo eso, este, o Sí, los que los son, freak exacto, los freak de Amazonas. del Este, Amazon. o sea, digamos, el que es puro o el que es mezclado, es increíble cómo el venezolano sí se siente arraigado, rajado venezolano, y no es que sea diferente de otros países, porque los demás países también se sienten muy orgullosos, pero luego Venezuela tiene esa particularidad de la diferencia entre sus estados y todo, pero luego esa mezcla que se da, hay cosas muy específicas, por ejemplo, la joda es algo que de estado a estado no cambia. Es Sí. quienes somos y cómo somos, es muy particular. Y la forma en la que ustedes lo expresan es muy entretenido. Entonces, con eso me quedo yo, no más que con la pregunta de 30 minutos de Carlos. Este, pero eso Con me tu pareció demasiado dis chévere. No, tal disertiz cual. Es que justamente yo creo que también filosofando ha funcionado para eso, o sea, como un ensayo y error. Yo creo que es que hemos tenido la libertad y también de no como quedarnos con prejuicios, sino de, mira, tenemos esto, o sea, bueno, ahorita se ve mucho, no sé si ustedes lo han escuchado, de superar la barrera del cringe. ujú. Yo no sé si es algo como de mi generación o también la de ustedes. No, no, es de tu generación, es de tu Aquí hay generación. Porque 3 generaciones. el Ah, otro día hablaba con una amiga. Ajá, dale, aquí hay Julián. 3 generaciones. Está la tuya, la mía y Yo aquella, sabía, sí, que yo queda sabía. lejos por allá en Exacto, Wisconsin. más respeto. Exacto. No, el otro día hablaba con una amiga y yo le decía, o sea, de verdad que llega un momento en el que uno como que de verdad no le importa lo que diga la gente. Y ella me dice, O sea, eso se va superando. Obviamente siempre va a haber un Mm. porcentaje que te importa, pero sí se va superando como a medida que vas creciendo y vas como fijando tus proyectos o tus metas, tus objetivos. Pero bueno, en verdad estar en redes sociales, para mí, además que ya lo he dicho varias veces, no parece, pero yo soy tímida, yo soy introvertida. Lo que pasa es que lo he trabajado mucho, o sea, me ha tocado de verdad conversar y me gusta. Descubrí que lo disfruto, o sea, disfruto hablar con la gente. Sí me supone al principio como romper esa barrera, romper el hielo, y a veces me pongo roja. O sea, mi mayor como indicativo de que soy tímida es que yo a veces hablo y tomate y por dentro, o sea, sudo frío, ¿sabes? Así, tal, así. Pero bueno, como ya he superado esa barrera, pues me lanzo, ¿no? Y lo que decía era que ahorita estar en redes, como la gente te juzga, ¿no? O sea, bueno, que cringe das, Ujú. empiezan a hablar de ti. De hecho, nosotros en la universidad eso, nos veían como los raros, los marihuaneros, no los marihuaneros no, pero como los nerds, o sea, como que esta gente, ¿sabes? Que intensa, o sea, una gente intensa. Entonces era como, bueno, superar un poco todo eso
tener nuestro propio espacio para hacer ensayo y error. Y ahorita con Criollo Sapiens, como una producción como más pulida, ya sabemos como lo que puede aburrir y tenemos ese límite. No sé si se dan cuenta, yo creo que el verlo, el documental, sí causa esa experiencia y cuando ya está una teoría como densa, bueno, pero vamos a la calle, ¿sabes? Como Sí, que hay un cambio de le quitas escenario. importancia, o sea, como esto es cool, buenísimo llevarte hasta aquí, pero necesito ver la realidad. Entonces, por eso mezclamos como que varios elementos para efectivamente poder llegar a más personas, que creo que lo estamos logrando. Mira, entrando en Sapiens directamente, como decíamos antes, están los tres originales de Filosofando sin filtro, pero la idea original es de Andrés Dewitz, de Andrés Palacio Dewitz, que está en Sí, Alemania. Ok, sí. ¿de dónde Carrizo salió ese muchacho a encontrarse con ustedes? O sea, ¿cómo pasó eso? Porque no Conoció es que una uno... chama online venezolana Sí. que le mandó el link. Sí, ¿verdad? No, ¿cómo pasó eso? O sea, de la idea a conectarse con ustedes, porque ustedes no se conocían de antes. No, 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 no. Yo sé que, o sea, Andrés, él trabaja en una cadena televisiva que se llama DW, Sí, la Deutsche Welle, creo que se sí. dice así. Touchwell, sí. Ajá, eso, muy bien. Eh, entonces, yo sé que él es como la cabeza de contenido en toda Asia, o sea, en verdad es muy crack. Él Mm, ve muchos tipos de contenido, o sea, él como analiza, investiga, o sea, él de verdad tiene como, bueno, es una mente en ese sentido. Y Mm. además es un apasionado por la filosofía, o sea, no estudió filosofía ni nada, sino que pero le gusta leer sobre esos temas y preguntarse también. Es un intenso, que la vida se encarga de unir a los a los intensos, ¿no? intensos, así es, Entonces, así es. no sé qué hace Julián aquí, no mentira. Yo tampoco, pero bueno. A mí Dios me mandó No, para, él en para el fondo, él en su corazón, él lo sabe. Julián, sí. Pero, pero bueno, total. Julián, este es tu momento de preguntarte quién eres. No, me lo pregunté, pero todavía no me he querido responder. No soy tan intenso, no me pregunto tanto. Sí, para después. Yo Ah. soy así como Total, es que, que ¿quién soy? Ay, ardilla. Y ya. Y sí, Ah, sí, conozco varios así. Pero Andrés es un apasionado por la filosofía y bueno, él empezó a tener como esta idea, como él está o sea, él vive en Alemania, no sé desde hace cuánto, yo creo que también como unos 15 años. em, y él se empezó a decir como, ¿será que hay gente que hace este tipo de contenido en Venezuela? O sea, más, más filosófico, más fenomenológico, tal, porque dice que él ve mucho eso en Asia. O sea, de hecho nuestro formato tiene muchas referencias de programas que obviamente nosotros ni sabíamos que existían. Él fue el que nos ujú, pasó las referencias, pero de hecho el del transporte, por ejemplo, hay uno de cómo es el transporte en la India, ¿no? Y bueno, vimos ese documental y de hecho hay muchas cosas como parecidas. O sea, nosotros aquí en Venezuela ok. tenemos muchas, Nos ¿cómo se parecemos a dice? la India en cuestiones de transporte. Sí, tú tienes Madre hay, privilegio mía. hay, indio, Carlos. Mira que yo aprendí a manejar en Caracas, yo no sabía. Carlos, claro, imagínate que la India es más complicado porque también hay animales en la vía. Sí, 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 sí. Y bueno, la Entonces, cantidad de personas es un exacto, millón de veces más mayor en aquí. Venezuela hay exacto. animales en al volante, El pero volante, otras sí. cosas. En Venezuela manejan. Exacto. Y algunos motos. Algunos motos, sí. Pero bueno, total es que nada, Andrés nos buscó, o sea, empezó a buscar filosofía. Yo creo que igual como te pasó a ti, Carlos, o sea, Mm, filosofía en Venezuela, tal. Y en verdad es que, bueno, Google ha hecho su mm, trabajo, o nosotros hemos hecho trabajo de SEO muy bien, y sí. pues le aparecimos. Y también, o sea, él nos investigó, pero tipo FBI, él me escribió a mí por todos lados, o sea, yo además no me había dado cuenta que él me había escrito, me escribió por LinkedIn, me escribió por Instagram, o sea, Se por metió en tu correo. DM. Hola, bebé. Es- Exacto. Soy yo, el chico de las poesías alemanas. El chico de Eh, la DW. exacto. Y nada, me dijo, vamos a, o sea, llamarnos y tal. Me contó una llamada de 2 horas en las que me contó, o sea, fue además como que me vomitó, o sea, todas sus ideas. Yo al principio quedé un poco confundida. Yo, ¿será esto Mm, verdad? O sea, uno duda, ¿sabes? Uno aquí en sí. Venezuela uno es vulnerable. O sea, una Tú y que gente no, afuera que tú y que no te voy a dar el número de mi tarjeta.
Me dio el Exacto, no número hice. del banco, pero no de la tarjeta. Y más, y más atrás mi papá, mira, mucho cuidado, hija, o sea, no la vayan a tapar por Sí. ahí. Y yo, Mm. y todo el mundo diciéndote cosas, y yo, Dios mío, o sea, ¿qué será verdad? Entonces, pero bueno, al final nada, ahí hablamos, nos generó confianza y lo demás es historia. Y fantástico, o sea, de verdad que el formato, o sea, si ustedes no han visto Creo Sapiens, yo no sé qué carrizo están esperando, métanse en YouTube ahora y véanlo, paren esto, véanlo y después vuelven y continuamos la conversación, porque es bueno, o sea, una de las cosas que tú dices que tiene mucho que ver con la forma que se hace audiovisuales ahora para una generación que tiene una capacidad de captura o de retención muy corta y Sí. que Homo sapiens es muy, o sea, pasa de un escenario a otro bastante Ujú. rápido y entonces e incluso cuando hacen las entrevistas, además si ustedes han visto alguna de las entrevistas en Creo Sapiens, todas esas entrevistas estas son segmentos, pero ustedes también suben la entrevista completa, editada obviamente, pero la entrevista completa que puede ser una hora Exacto. a su canal de YouTube. O sea, que lo puedes ver lo que están pasando, lo que están haciendo en el programa, en Creo Sapiens per se, pero también el resto del contexto del resto de la entrevista en el canal de Total. YouTube, que es una cuestión fantástica. O sea, me parece que es una muy buena manera porque son segmentos de 30 minutos, si mal no recuerdo, Los episodios los episodios. principales, sí, bueno, Sí, algunos 20, otros, 20, 30 minutos, o sea, una ajá, cosa así. Que como que... y eh, otros 15, 13, 15 minutos, más cortos todos. O sea, nuestro objetivo era hacer 10 minutos, la wow, verdad. O sea, era está difícil, como, está difícil sí, poner era a... recortar lo más posible porque es que sabemos que ahorita, o sea, es muy difícil que la gente vea algo largo, pero bueno, Nosotros lo investigamos y creo que ¿qué fue? 8 minutos, Julián. Fue 8 minutos de atención 8 minutos es la principalmente. capacidad de retención O sea, ahora. nosotros imagínate. investigamos sobre el largo y Carlos se asustó, pero bueno, esa es otra historia que nada tiene que ver con podcast. Este, pero mira, hay algo, esta historia de cómo se formó Criollo Sapiens es algo que en algún momento yo discutía con Carlos y decía que si bien la maldición que nos tocó, porque aquí no se puede llamar de otra forma, de lo que ha pasado en Venezuela, la destrucción sistemática que ha hecho tanta migración, yo salí de Venezuela en el año 2001, más o menos al tiempo que salió Carlos, El y año que tú encontrarte un naciste. venezolano fuera o encontrar cosas venezolanas fuera era casi imposible. Aquí en Estados Unidos tú decías Venezuela y principalmente te decían Minnesota, porque el Ujú. país, entonces muchas veces a mí me tocó decir al lado de Colombia. Oh, Ujú. Colombia, sí, Mm, conozco Colombia, pero Venezuela no. Y actualmente yo por mi trabajo viajo mucho y no hay país donde vaya que no me haya encontrado la harina pan, que no me haya encontrado muchas cosas de Venezuela. Y en una conversación que teníamos hace un tiempo, yo le decía a Carlos que una de las cosas buenas que todo esto que pasó en Venezuela va a traer es que todas esas personas que están fuera, que llevan años fuera, que ven otras formas de vida, otras formas de trabajar, de alguna forma van a regresar eso a Venezuela. Y es lo que pasó con este asociado de ustedes, que trajo esa idea basada en algo muy venezolano y por su propia conexión, y está creando este proyecto que a los ojos de Carlos y también los míos es muy único, y es algo muy venezolano, pero con una inspiración de fuera. Y creo que eso es algo que va a pasar constantemente en Venezuela. Van a haber muchas personas que se regresen y que traigan una cultura de trabajo diferente, unas ideas diferentes y que aporten eso positivo al país. Y yo creo que este proyecto de ustedes ya es eso, ya es aportar algo positivo, es ver Venezuela desde el punto de vista de sentirnos orgullosos de qué somos, cómo somos, de una forma inteligente, porque el otro día alguien hablaba de que se ha puesto muy de moda. Pusieron el clip de un profesor que decía que lo marginal se ha puesto de moda. Esto es totalmente lo contrario. Es mostrar una Claro. Venezuela inteligente, mostrar una Venezuela más sofisticada, pero divertida, que llegue también a estos muchachos jóvenes. Y esto viene de eso tan malo que nos pasó, pero creo que va a enriquecer a Venezuela desde otro punto de vista. Total. Y es que justamente cuando Andrés me decía, porque claro, yo le preguntaba, pero ¿tú qué quieres lograr con esto? O sea, nosotros no, o sea, no, nosotros nos acabamos, porque estábamos, ni siquiera nos habíamos graduado cuando él nos contactó. O sea, estábamos a como 3 meses de recibir el título universitario. Y mm, nosotros,
como que, ¿qué quieres tú con esto? Y él simplemente me decía, yo solo, primero, o sea, dos cosas. Una, lo que estás diciendo, Julián, o sea, retribuirle de algún modo, porque claramente todos los que están afuera, o la mayoría, siguen como un poco, aunque suene como cursi, con su corazón en Venezuela, ¿no? Como que no te Ujú. deja de importar, y eso es algo filosófico también digno de estudio, de no te deja importar tu patria, ¿no? O sea, porque tú perteneces ahí, es tu identidad, por eso nosotros también la estudiamos. Un poco, una parte era ese, o sea, era eso, como llevar a Venezuela este tipo de cosas que no existen o que nadie estaba haciendo. Y número dos, él me decía, esto es como un estudio sociológico o digital, si se puede decir así, o sea, como que quiero saber si a la gente le importa, o sea, si la gente quiere ver esto, porque como nadie lo está haciendo y el contenido que se consume mayormente aquí, o los mismos creadores, que ojo, no critico a nadie, cada quien tiene como su Nicho. lugar, su espacio, su nicho, exactamente, pero la mayoría de creadores es de humor, que nos Ujú. caracteriza full y que es algo también súper bueno y que nos encanta. Pero bueno, ¿por qué no hacer cosas distintas? ¿No? O sea, no Sí, que todo sea sobre humor, chistes, o turismo, que ahorita también eso es algo súper bueno, se está sí. revalorizando el turismo, pero bueno, es eso. O bueno, marcas. Tal marca me regaló tal cosa. ¿Sabes? No, o sea, ir un poco más allá. Entonces Contenido de era valor. una prueba. ¿Ah? Contenido de valor. El contenido de valor, exactamente. Em, Él me dijo, simplemente es una prueba. Y de hecho yo estaba nerviosa porque yo dije, dígame si a nadie le gusta esto. O sea, es más, él nos dijo, él no nos había dicho cuáles eran sus expectativas. Nos los dijo después de que salió el primer episodio. Él nos había dicho, yo me había imaginado que si un video, uno de los 8, llegaba a 2.000 views, yo estaba contento. 2.000, ¿no? Y el primero se nos fue. Tiene 86.000 Exacto. vistas, Tiene el 86.000. primero. Y bueno, los otros van ahí también, le van siguiendo, ¿no? Entonces él dijo, no, esto es una locura. O sea, él no se lo imaginaba. Para sus estándares, lo que él tenía o sea, en su cabeza, no, ni en sus mejores sueños se lo hubiese imaginado. Y sobre todo, lo mejor que hemos construido ahora no es tanto en los números, sino en la calidad de la audiencia. Porque si te pones a revisar los comentarios, la gente, o sea, es una gente que está interesada en lo que estamos haciendo, que le gusta Ujú. pensar, o sea, pensamiento crítico. Y de hecho es una Sí. plataforma que ha abierto el diálogo y eso era justo lo que queríamos. O sea, son muchos comentarios de valor. Eso es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, porque de nuevo, la sorpresa de ver tres jóvenes hablando de filosofía, en Filosofando sin filtro, y después que explotara en Criollo Sapiens. Y Criollo Sapiens tienen ahorita 13.800 suscriptores nada más en YouTube. Sí, Eso sin contar Spotify y ni hablar de otras redes, pero Instagram, TikTok. de Instagram, TikTok. Que además la única que es distinta es Instagram, ¿verdad? Que es Criollo Sapiens, Piso espacio B. VE. Ujú. Y las demás son todas Criollo Sapiens. Sí, Este, la, el atractivo que eso significa es una de las cosas que a mí me llamó la atención, porque filósofo de vieja data, cuando yo era joven me llamaba mucho la filosofía, pero eso es una cuestión, uno es un bicho raro, uno no, que ir a estudiar a la universidad, algo que no es, que no te va a dar dinero per se, que no es ujú, ingeniería, medicina, o sea, es algo que no es utilitario, es una cuestión extraña. En mi caso lo hice, yo estaba en el seminario, es parte del currículum, pero no, de otra manera quizás no lo hubiese hecho. Ver jóvenes, o sea, ustedes tres haciéndole filosofando sin filtros, pero ahora explotando en Cryo Sapiens y la comunidad, que es también joven, que son jóvenes que están hablando y están haciendo filosofía. Hay esta teoría, esta idea que siempre lo han dicho, que todos podemos hacer filosofía y hasta cierto punto es cierto, lo único es que no todos tenemos las herramientas para hacer filosofía, entonces sí, no toda la filosofía es lo mismo, pero ver el esfuerzo que hacen algunas personas por hacer un esfuerzo intelectual para hablar de algo más allá de la superficie, yo diría que la prueba es un éxito. O sea, y que yo creo que se ha demostrado en esta primera temporada que ese éxito se ha mantenido. Quizás no todas tienen 86.000 vistas, pero es consistente. O sea, yo creo que hay uno quizás que baja de las 1.000 vistas.
pero lo demás y los comentarios, la clase, yo me he pegado horas leyendo comentarios, pues digo, yo estoy obsesionado. Este, y Qué viendo raro. cosas, yo he hecho algún comentario, pero mis comentarios tienden a ser más cortos porque a mí me gusta hablar. Sí, sí, se nota. Yo me Sí, imagino a Carlos pero en el comentario, así, escribiendo de a dedito. sí, y Pring. ¿cómo es que? Uno está viejo, papá. Este, pero me parece súper fantástico, porque yo siempre he sido de la idea de que la filosofía, todos deberíamos estudiar filosofía. O sea, toda carrera Ay, y muchas carreras yo tienen también filosofía. digo eso. Eh, yo creo que nos ayudaría a todos. Yo ya le dije a Julián que tiene que. Te voy a comprar un librito, Julián. Bienvenidos a Este, Filosofía sin Barreras. Usted que yo está tengo. ahí viéndonos puede ser un filósofo. Usted está Mira, en la taza del baño viendo este episodio, puede filosofar desde la taza del baño. Mira, Mira, yo tengo un libro que se llama, que es el último libro de filosofía que me compré, que se llama Assholes, A Philosophical Project, una cosa así que se llama Caras de culo, un tradúcelo. proyecto filosófico. Y es muy bueno, habla de Chávez, entre otras cosas. Es muy bueno. Pero hablando de Creo Sapiens, Carlos, déjame frenarte ahí antes que hagas tus preguntas súper filosóficas y aburridas. Digo, perdón, serias. Yo quería hacer una pregunta a los dos. A ti, Carlos, como enfermizo consumista, obsesivo, y a ella principalmente desde dentro de Criollo Sapiens. Si pudieran describir el programa, digamos, esto es similar a este otro programa que existía o algo, porque yo creo que es difícil eh, encontrar algo similar, ¿qué pudieran decir ustedes que es lo más similar a Criollo Sapiens para alguien que no lo ha visto? Diga, a mí me gusta o me gustaba este tipo de programas, puede ser que me llame la atención Criollo Sapiens. Entonces, Carlos, ¿tú qué podrías decir que es algo que te recuerda a Criollo Sapiens a otro programa? este, salvando las diferencias, porque el formato es completamente distinto, yo lo más parecido que puedo encontrar a Creo Sapiens es Amigos Invisibles, el programa de, ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llamaba? No sé qué cosas humanas que hacía Arturo Uslar Pietri. Miércoles, te fuiste Es lejos, lo mi más, o hermano. sea, en cuanto al análisis, y hay una cosa bien específica, al análisis de la identidad venezolana. Ok, Obviamente salvando los formatos que son muy distintos, pero en cuanto al análisis serio de lo que es el venezolano, yo creo que eh, no me acuerdo el nombre completo, pero ese sería el programa de que yo lo, pero producción, lo voy a poner por aquí. sí, producción lo pone ahora por aquí. Pero yo tengo que decir, y esto es una cosa que creo que te lo dije la otra vez que hablamos, Ari, yo creo que lo que Criollo Sapiens está haciendo ahora es ejemplo de lo que la gente va a hacer. Ellas están estableciendo un ejemplo de lo que la gente va a estar haciendo y va a estar analizando en el futuro, especialmente en cuanto a el estudio de la identidad venezolana. Qué Bueno, fuerte. Ari, ahora voy contigo y luego les voy a dar yo mi idea filosófica de lo que yo creo de qué programa puede ser similar. Ay, Ajá, Ari, mira, tú desde dentro, ¿qué dirías? Aunque ya sabemos que toman inspiración, pero, ajá, o sea, en verdad me agarraste por la base porque a mí me gusta la filosofía. La diferencia es que yo no consumo casi contenido filosófico. Esto va a sonar horrible. Yo soy muy extraña porque me gusta lo audiovisual, pero odio ver películas, ¿sabes? Entonces soy como una persona, no sé si es que capaz no es mi modo favorito de, de aprender o soy muy controversial, sí, como hay contradicciones en mí. A mí mi modo de aprender filosofía es leyendo, 100%. Y en consumir cosas en YouTube Mm, son cosas totalmente distintas, además cosas superficiales. Yo creo que después de pensar y leer mucho, ya yo necesito distraerme con otras cosas, entonces veo cosas de moda, por ejemplo. Pero, sí, 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 sí. voy a responder a tu pregunta un poco, voy a tomar algo que comentó alguien y que no solo una persona, muchas personas, de hecho, que decían que Criollo Sapiens es como si National Geographic y el Cuartico hubiesen tenido un hijo. Entonces, ok. esa es la definición, yo creo, la Wow. referencia. Bueno.
Interesante, Hablando de interesante. referencias, eso que tú dices que tú produces algo y no lo consumes, estás aplicando, aquí viene un Spanglish, Carlos, para que lo disfrutes, aquella famosa frase de los dealers de droga: "Don't get high on your own supply". Es Sí, decir, no consumas de no tu consumas lo propia que merca, vende. ¿vale? Y Dios mío. en punto con lo que acabas de decir de tener un hijo, ¿Tú ves yo con lo que yo tengo que lidiar en este programa? filosofía pura de la calle, bebé. De la calle, sí. De la calle, total. Yo describiría un poco, una mezcla. Exacto. Sí. Una me sí, y barata la merca. Yo mezclaría algo así como Reni Ottolina, A Mm, Puerta Cerrada, Archivo Criminal, porque ahí hay investigación, Archivo este, criminal con Ginardo Bravo. sí, y Valentina Quintero. Entonces, Valentina ahí tenemos, digamos, un poquito de cada uno y le meten la vaina de filosofía y Cruello Sapiens, papá. Tú sabes que y de hecho la referencia, Valores Humanos se llama el programa de La Pietri. La referencia que hacía de valores humanos es porque me parece que, bueno, lo hacía por referencia a Venezuela, eh, pero aquí en Estados Unidos está, hay, por ejemplo, muchos programas de la radio pública, PBR, PBR, que tienen más o menos la misma dinámica. Es una combinación entre programas para jóvenes de Disney y programas de aprendizaje, programas de ciencia, que aquí hay muchos, pero me quería quedar en Venezuela porque, aunque por supuesto nada es completamente original, todo tiene distintos elementos de distintas partes, pero lo que ustedes están haciendo, de nuevo, yo pienso que están estableciendo lo que va a ser el ejemplo, el modelo para otros programas hechos en Venezuela de venezolanos y sobre lo venezolano. Pero aunque es sobre lo venezolano, hay dos cosas que no quiero que terminemos nuestra conversación sin tocarlas. Una es, tú decías que el programa, o sea, la intención detrás del programa es hacer un análisis fenomenológico, cultural, pues, un análisis fenomenológico del venezolano. La fenomenología, lo que no saben, es el estudio quizás de la experiencia humana tal como se presenta a nosotros, sin tener ideas preconcebidas, sin tratar de analizarlas a priori, sino de verlas tal como se presentan y aceptarlas, recibirlas y estudiarlas tal como son. Eso puesto a un programa cultural del venezolano es entender al venezolano como es hoy. Pero como estamos hablando de cultura, la cultura es una conexión entre el presente, el pasado y el futuro. O sea, la cultura es heredada, aunque gente como Jean-Paul Sartre dice que la cultura es algo que se va realizando. Madame de Beauvoir dice, no sé, la mujer no nace, sino que se hace. O sea, vamos creciendo en la cultura, pero la cultura es algo que recibimos de los demás y que nos conecta a todos, que hace que Julián y yo, viviendo fuera de Venezuela, y tú, viviendo en Venezuela, todavía estemos conectados. Y esa es la segunda parte de esta diserción. Y es que el último programa que ustedes hicieron, el último programa de la primera temporada, fue precisamente sobre la diáspora venezolana. Y cómo se conecta la diáspora venezolana con los venezolanos ahora, con la Venezuela de hoy, con la Venezuela de unos jóvenes que están hablando y estudiando Venezuela hoy, que es distinta a la Venezuela de hace 25 años, que Julián y yo vivimos cuando salimos de Venezuela. Este, la Venezuela en la que tú has crecido, porque nosotros somos viejos, ya lo hemos dicho varias veces. Este, y Algunos más no, que no, otros. te, no te me hagas el chigüire, que tú Algunos más tienes que otros. el doble de la edad que tiene ella y solamente 10 años de diferencia conmigo. Así que no te me hagas, no estás más cerca Solamente ya va, estás más solamente 10 cerca de aquí años, que de allá. ya va. En esos 10 años, ¿cómo fuiste militar, cura, tuviste una hija, te fuiste Yo a Kenosha, peleaste en guerra? No, aproveché mi tiempo. sí, no, se nota. En Son y a qué edad? multitasking que le dices tú. Pero Totalmente. ese último episodio, si vayan, véanlo, de la primera temporada, no último episodio, el más reciente. Este, fue como un beso de chef, lo que Julián llama el chef kiss, este, a los venezolanos que estamos fuera,
sobre una Venezuela que desconocemos, pero que nos es familiar de una manera. O sea, Venezuela pasado los últimos 26 años, conocemos el ambiente venezolano, los cambios, los múltiples cambios que se han dado, que nosotros no hemos vivido, pero que ustedes sí. Y eso fue como una demostración hermosa. Y al final, este, la última parte, el último sketch, es tú conectándote a hablar con tu mamá. Sí. Que a mí se me aguó el guarapo, porque mi mamá, también yo pasé años sin ver a mi mamá murió en el extranjero, ni siquiera aquí, en Portugal. Pero me conectó mucho con la gente, con mi gente que todavía vive en Venezuela. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es eso de presentarle Venezuela a los que estamos ahora de espectadores, pero todavía nos sentimos parte de Venezuela? ¿Y cuál es la gran diferencia entre uno y otro? ¿O es Mira, tan distinta Venezuela de lo que era antes? em, bueno, hay muchas cosas aquí, pero entre nuestras conversaciones para armar los guiones y para darle como, no creas, o sea, la preproducción, que ahorita estamos en la preproducción de la segunda temporada, pero creo que es una de las cosas que más lleva trabajo porque sobre todo al tener como primero las referencias audiovisuales, ¿no? Después el cómo tienes que contar Mm, la historia, cómo unes, además, cómo haces que compagine y se vea bien y se entienda bien tantos filósofos, porque además no nos vamos por uno solo. O sea, yo te pudiera decir, vamos a tratar el tema de la diáspora según uno y lo desarrollas completo. No, ujú, o sea, porque creo que es una cosa que no sé si ha quedado claro, pero es que nosotros no buscamos impartir conocimiento ni hacer cátedra, que eso nos lo dejó muy claro nuestro productor. O sea, él nos dijo, a mí me encanta lo que ustedes hacen en Filosofando, pero, la diferencia con Criollo Sapiens es que no intentamos como tener una opinión. O sea, de hecho, yo que soy la host, ujú, yo no sé si han visto mi personaje, nosotros hicimos estudio de personaje y de cada una de las partes de los documentales. Y es que yo soy, literal, soy lo que soy. Porque soy una joven que se hace preguntas, que dice, ok, yo vivo aquí, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo me lo han enseñado mis padres o mis abuelos? ¿Cómo lo vivo yo y cómo quiero construirlo en un futuro? Hablando esto de la cultura que dices, porque es algo dinámico. O ujú, sea, la cultura no es ujú. algo, pensamos que es algo muchas veces estático, o la tradición. Lo tradicional es como lo viejo, lo antiguo, y pensamos que es Sí, estático, ¿no? Porque muchas veces como se ve reglamentario o normativo, ¿no? Pero resulta que no, o sea, es algo que tú vas tomando, que heredas, pero que lo vas haciendo y que por ende va cambiando según cada generación. Entonces no queríamos descartar lo histórico, que también es importante. O sea, por eso hay una parte del episodio que yo acudo como al sabio, ¿no? Que como esta que se ve en las ujú, películas, de hecho, que siempre hay como una persona, nosotros nos los imaginábamos sí, como en Harry Potter, y yo no soy tan fan de Harry Potter, pero bueno, como ujú, el mago, ¿no? El que tú acudes y le preguntas las cosas, tal, bueno, el sabio, ¿no? Entonces, para eso estaba Diego Bautista Urbaneja, que es historiador muy conocido ujú, en Venezuela, que ha sí, escrito muchos libros, y él es el que nos habla de esa historia, ¿no? Pero entonces, después te das cuenta que cómo vas a la calle a ver de verdad cómo lo vive la gente en la práctica, no quedarte solo en las ideas, en el mundo de las ideas, como diría Platón, sino cómo se foguea en la calle, ¿no? Y ya después ujú, mi papel sigue siendo como no ni siquiera llegar a una conclusión. Muchas veces los episodios quedan como abiertos, quedas con más preguntas de cómo empezaste, ¿no? O sea, la idea es, yo te doy esta información fenomenológicamente, porque aunque sí hablamos de la existencia, pero no me meto en mi propia existencia, sino en lo que podemos vivir comúnmente, ¿no? Los que estamos aquí, ya te voy a hablar de los que están afuera, los que estamos aquí, cómo lo ujú, vivimos como un fenómeno, y por eso es cada tema, o sea, el fenómeno del amor, o sea, cómo lo vive el venezolano, o sea, el amor es como, eh, es común al ser humano, al Homo sapiens, por así ujú, decirlo, pero cómo lo vive el criollo venezolano sapiens, ¿no? Em, y sobre todo hoy, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es la experiencia, la movida de lo que tratamos de hacer. Y ya luego también pensábamos en la gente que está afuera, porque
no sé cómo lo ven ustedes que tienen esa perspectiva, pero pensamos que con todo esto de la diáspora, pues sí es verdad que nos hemos como enorgullecido de ser venezolano un poco más, ¿no? Como que justo por estar Ujú, afuera y añorar lo que dejaste y lo que fuiste aquí, sí. pues sí es un poco como que, bueno, Venezuela, por más problemas que tenga, por más destruida que pueda estar, pues es nuestro país y somos lo máximo, ¿no? O sea, somos lo mejor, somos super panas, la comida, la arepa, el Ávila, los de Caracas, ¿no? Es como que tenemos símbolos que queremos y reconocemos. Pero claro, aún así, aunque tú digas, wow, eso es súper sentido, emocional, si te lo llevas un poco más como al razonamiento, ¿qué significa en verdad que seamos lo máximo? O sea, ¿qué significa que yo me siento identificado con una montaña o con unas playas? Como que eso está muy bien y vemos los Ujú. videos en TikTok y en Instagram y los paisajes que tiene de desierto y selva y montaña y frío y calor. Buenísimo. Eso está Nieve y chévere y lo volcán. queremos. Sí. Pero más allá de eso, los que están afuera y también los que estamos adentro, ¿no? O sea, porque una cosa también es que creo que lo reconocemos más cuando nos vamos. O sea, yo estando aquí, capaz, no me la paso en el día como, ay, Venezuela es lo máximo. O sea, no, o sea, yo vivo simplemente aquí y ya y hago mi vida aquí, y como que está incorporado en mí. Claro. Si yo me llegara a ir, efectivamente lo reconocería más. Diría, wow, es que sí, vemos como más las cosas buenas. Pero bueno, llevándolo más hacia ese terreno de pensamiento crítico y filosófico, sí era como que más allá de que hayan puesto arepas y bueno, como dice Julián, encontrar harina pan en los supermercados y que seamos lo Ujú, máximo, ¿cómo somos? O sea, de verdad, ¿cómo actuamos? ¿Qué nos diferencia? Em, ¿Cómo lo vivió una determinada generación en un momento y cómo lo estamos viviendo ahorita? O sea, esas son las preguntas que nos planteamos en Criollo Sapiens y de alguna manera buscamos como tener epifanías, por así decirlo, de eso que somos, pero no buscamos como presentarte la realidad completa, porque además es imposible, ¿no? O sea, sino que claro. eso, que te hagas esas preguntas y tú mismo de repente te respondas o no te respondas. Quedes ahí como Julián pensando, ¿de verdad quién soy? Y te distraigas con el pajarito, ¿no? Sí, sí, Pero exacto. Ardilla. creo que sería un Ardilla. poco así. Y bueno, lo último que iba a decir es que sí me preocupaba un poco como el hecho de a qué audiencia le vamos a hablar, porque eso, los que Ujú, están aquí, los que están ujú, allá, la gente más grande, los de mi generación. Yo creo que un poco sí pudiera ser la gente de mi generación, porque viene, o sea, ujú. de una persona joven que quiere, o sea, que yo quiero hablar de esto con mis iguales. Y de hecho en las entrevistas Que en la calle, posiblemente se está haciendo las mismas preguntas. exactamente, tal cual. La gente que entrevistamos en la calle la buscamos muy variada, ¿no? Pero también Ujú, yo creo que hemos conectado especialmente con la generación de mis papás, por ejemplo, que yo ujú. pensé que nos iban a juzgar más bien. O sea, yo decía, van a decir esto, ni saben de lo que están Carajito. hablando. Exacto, como que no, ellos no han vivido de verdad el ser venezolano, o sea, ¿no? Entonces, pero no, sí hemos conectado y creo que justamente porque capaz no habían visto algo así, no se habían hecho esas preguntas, ahora le Sí, encuentran un poco más de sentido desde esta perspectiva y porque en verdad nos buscamos gente que tenga credibilidad en el asunto, a los expertos. Y, sí. y bueno, eso, buscamos también desafiar un poco ese pensamiento, pero manteniendo el respeto, diciendo, mira, esto ha sido así, puede que sí tenga razón, pero nosotros tenemos otra perspectiva. Entonces yo creo que sí, se ha logrado. Hay una cosa que es bien interesante, ese puente generacional. Tú decías en una entrevista, creo que fue para, no Unión Radio, pero fue una entrevista de radio, tú decías algo que como que tu papá te dijo, a nadie le importa lo que tú estás hablando, una cosa Sí. así. Ujú. O sea pero Abel dijo que, por ejemplo, el episodio, cuando estaba escribiendo el guión, haciendo el guión, la investigación, para el episodio sobre en qué creen los venezolanos, él le preguntó a su mamá.
sobre su experiencia. Sí. Sí, y eso yo creo que es una de las cosas preciosas de Criollo Sapiens, es que la forma en que ustedes están presentando la pregunta y la respuesta, que no es una respuesta definitiva, pero que es una respuesta, o es una teoría sobre una respuesta, no está determinada ni para tu generación ni para nuestra Ujú. generación o para generaciones más jóvenes, sino que está puesta ahí para todos y todos podemos Tener preguntarnos acceso a sobre eso y ella, hacer sí. el análisis que tenemos exacto. Entonces me parece que eso me parece que es fantástico. O sea, quien quiera que vino con esa idea, o sea, tú, Abel o todo el equipo, son 5 ustedes, ¿no? Sí. Sí, están ustedes 3, está Andrés, Andrés, y tienen un productor que se llama Quique. se llama Quique, exacto. Pero Ah, si tú estás de acuerdo con lo que Carlos dice, entonces yo diría que no es que conectan con la generación joven o con la generación mayor, ¿no será más bien que conectan con esa necesidad general de este tipo Ujú. de contenido que es diferente? sí, Sí, sí. No, y con una necesidad, yo creo que del total. venezolano de redefinirse, porque los venezolanos estamos especialmente, yo creo que especialmente en estos últimos tiempos, pero yo creo que ha sido una necesidad desde de hace mucho tiempo de redefinir quiénes somos los venezolanos que estamos fuera de Venezuela, los venezolanos que se quedaron en Venezuela, los venezolanos que siguen haciendo vida en Venezuela. Este tema de la cultura, este tema de Venezuela, Venezuela es como el aire. Eh, o sea, nos hace falta cuando no la tenemos. Y entonces buscamos realimentarnos de ella. Y aunque estemos fuera, yo creo que para muchos de nosotros la reconexión se hace mucho más fuerte porque nos damos cuenta de lo que nos hace falta. Los venezolanos que están viviendo en Venezuela también, es como el aire, está allí, no te das cuenta de que estás allí, pero estás haciendo Venezuela. Y estás haciendo cultura venezolana. Y ahí yo creo que es donde nos conectamos, aunque nuestras Venezuelas sean distintas, pero Totalmente. todavía hay puntos que son iguales, hay cosas que son y pensar en la cultura es pensar en muchas, o sea, la cultura determina no solamente la forma en que hablamos, la comida que comemos, los juguetes con los que jugamos, las cosas que se nos hacen comunes, hablar de decir Salto Ángel, todos los venezolanos sabemos lo que es eso y lo que significa, y no importa en qué parte de Venezuela estés, y aunque nunca lo hayas ido a visitar, Claro, o el Ávila, o el lago de Maracaibo, son cosas que nos unen a todos en una idea fenomenológica, una idea del venezolano, de quién es el venezolano. Y de nuevo, yo vuelvo a llamar al excelentísimo señor Arturo Larpietri en esto, porque eso fue la intención de su programa, era precisamente explicar la esencia del venezolano, qué es lo que nos une a todos como ciudadanos. De nuevo, yo creo, o sea, sé que estoy hablando mucho porque estoy emocionado, porque me parece que esto es fantástico y de nuevo esto está poniendo un ejemplo. Yo no quiero compararlo con ningún otro proyecto venezolano que haya por allí, porque yo creo que esto es muy único. Y yo creo que esto es algo que va a generar, esperemos, nuevos proyectos que van a aparecer, van a ser inspirados en Criollo Sapiens. Criollo Sapiens va a ser la referencia de otros proyectos. qué Dímelo, bonito. Julián, sí, ya sé, Ojalá ya que hablé sí. mucho. No, no, ¿qué dijiste, Carlos? Que me gusta Criollo Sapiens. Yo creo que estás bien obsesionado. Estoy. Y hablando de obsesiones, ya terminó la primera temporada. ¿Qué viene para el futuro? Bueno, nosotros ni siquiera nos imaginábamos. De hecho, yo acepté otro trabajo hace poco porque yo dije, bueno, ya terminamos Criollo Sapiens, o sea, ya, esto era una prueba, no sé cómo le va a ir, no tenía tampoco muchas expectativas. Yo iba a cerrar ese capítulo, fue algo muy bonito, va a quedar ahí. Pero, Mm, y ahorita estoy sufriendo porque, o sea, ahora hay que responder comentarios, hay que estar pendiente, hay que subir contenido, la gente está claro. pidiendo más. O sea, lleva tiempo eso y yo con mi otro trabajo y que, pero, pero sí, bueno, hay que complacer a la audiencia, entonces claramente va a venir una segunda temporada.
tercera, cuarta, no sé, hasta donde llegue, hasta donde, ¿cómo es que dice el dicho? Yo soy malísima para los dichos, pero siempre me vienen así, hasta donde menos Como va arropados no viniendo, estoy. vamos viendo. Ah, hasta donde nos llegue la cobija, sí. Exacto. Arroparse hasta donde te Arro llegue la cobija. sí. Mm, Entonces, algo así. nada, pues sí se viene segunda temporada, estamos trabajando ahorita en los guiones. A ver, si les diría, puedo hablar de los temas, sí, queríamos, ahorita nos queríamos pasar como en los sentidos. O sea, porque de hecho un filósofo, Carlos, corrígeme que yo cuando hablo se me olvidan las cosas, pero no sé si es Descartes el que dice lo Emmanuel de, Descartes, sí. ok, que conocemos, o sea, que a Pienso, través luego de los. existo, sí. Ajá, pienso y lo existo, exactamente. Entonces, bueno, un Mm. poco, es verdad, ¿qué me dicen mis sentidos, no? Los ojos, el tacto, el gusto. Entonces, un poco preguntándonos sobre eso, pues queremos ahorita explorar la identidad del venezolano desde eso, o sea, desde el gusto, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de la gastronomía. Obviamente, o sea, nunca es como el plato típico. ¿Y en qué lleva el plato típico? Tal. No, o sea, es como que cómo eso forma mi identidad, siempre desde esa perspectiva, ¿no? O, por ejemplo, lo que escucho, la música. Creo que el de la música me Mm. tiene muy emocionada porque vamos a tener unos expertos bien buenos y la teoría que estamos usando Además, tú está. estás conectada a la música porque tú eres bailarina clásica. Exactamente, ajá, exactamente. Entonces, y queremos hablar de eso, o sea, tanto de ir, o sea, es que la teoría está súper loca, fumada. Yo cuando Mm. estaba leyendo eso, yo decía, ¿qué? O sea, esto me explota la cabeza porque, no sé, hablaba de que, o sea, antes de que exista la música, hay unos sonidos como, Ujú. no sé, la repetición de, eh, a ver, es que ahorita no se me viene la referencia a la cabeza, pero de cuando estás, no sé, colando un jugo, por ejemplo. O sea, Ujú, ¿sabes? ujú. Como una cosa que repetitiva. Entonces, esos sonidos Sí. son típicos de cada país o de cada región. Entonces, en este caso, creo que hablábamos de los tambores. O sea, antes del Ujú. sonido del tambor, ¿qué viene? O sea, ¿cómo se generó eso, no? Y después, ¿cómo eso decantó Guau. en música? O sea, ¿en qué momento empezaron los ritmos como a acoplarse para luego formar una canción? Entonces, queremos ir tanto de ese primer sonido hasta, no sé, raguayana, ¿sabes? Entonces, bueno, Guau. lo que hay que ver es cómo va a ser esa trayectoria, cómo lo vamos a ¿Cómo va plasmar. eso? Sí, sí. Pero bueno, ese Que es un Dato poco, un bueno, pequeño spoiler que les doy. para aportarte lo de la música, un dato importante es que el primer rap en español se hizo en Venezuela y fue un cantante de música llanera, ¿no, Carlos? sí, señor, sí, señor. Perucho Conde. El Pero rap de supongo. la cotorra criolla de Perucho Conde. Y que es curioso que el rap underground, lo que es más fuerte, Venezuela, dentro de la cultura del rap, es muy respetada por el flow, por la métrica, por la forma de hacer el delivery de los punchlines. Y es interesante que hayamos tenido el primer rap en español nosotros, No, aunque luego se ha desarrollado en muchos otros países. sí, es Total, cierto. ese dato Mira, está y buenísimo. eso es básicamente aplicar la filosofía del lenguaje a la música, o sea, hacer la música como lenguaje. Me Exacto. parece fantástico. Yo no quiero hacer spoilers, pero yo sí quiero que la gente esté esperando más o menos que cuándo puede empezar la segunda temporada. No sé si quieres hablar de eso, De no fecha. tenemos que Sí. hacerlo. No fecha necesariamente, pero sí, aproximado, pues, de cuándo Eh, puede empezar la segunda temporada. Yo también, otro de los temas que, bueno, ya se sale de lo de los sentidos, porque son 5 sentidos, vamos a hacer solo Ujú. 3, creo, pero bueno, los otros temas que se suman, uno de ellos va a ser hablar de la maternidad, de cómo ha sido la construcción maternal o qué figura juega la madre en una familia venezolana, que creo que, Wow, bueno, eso nos lo hemos wow. planteado otras veces, o sea, la mamá es como la Sí, cabeza de sí, sí, familia sí. en El Venezuela. matriarcado venezolano Ah, Sí, sí. exactamente. Entonces, bueno, y su chola creo, petrolera. creo que queremos abrir con ese episodio y bueno, no, Andrés lo quiere lanzar para el Día de las Madres. Yo ahorita no estoy muy clara cuándo es que es el Día de las Madres acá, pero creo que, si no me equivoco, en mayo. Primer domingo de Mayo. mayo, ¿no? Sí, primer domingo de mayo. Viste, la producción Exacto. está activa.
Entonces, entonces más o menos esperen por esa fecha a que, estrenemos la segunda Ok. temporada. Bueno, ya saben, estén pendientes. Si ustedes no siguen a Criollo Sapiens, yo no sé qué carrizo hacen ustedes si no siguen a Criollo Sapiens, pero váyanse ya. YouTube, Criollo Sapiens. Instagram, Criollo Sapiens /VE. TikTok, Criollo Sapiens. ¿Están en Twitter? También. Sí, ¿Están en Twitter o no? no, Sí. mm, mm, No. no, Ok. no, Twitter es la Porque que se no está. llama X, pero tampoco están en X. tampoco. En Exacto. Patreon y en OnlyFans. No, bueno, Tienen no, un Patreon, tienen un Patreon. Sí, sí Tenemos tienen un Patreon, OnlyFans. Sí exactamente. tienen. Los Sí. invito a pasarse por ahí, que bueno, Que también. Patreon espacio Criollo Sapiens o /Criollo Sapiens, ¿no? Ahorita no estoy muy segura, Algo pero así. bueno, Ok, búsquenlo. producción lo pone ahí Producción lo debajo. pone por aquí. No te preocupes, toda esa información la vamos a buenísimo. poner aquí. Mira, yo sé que te hemos quitado mucho tiempo, pero ya te puedes dar cuenta que conmigo podíamos estar hablando de esto por horas. De hecho, creo que la otra vez que se suponía que íbamos a grabar, estuvimos como 2 horas hablando. Sí, Así que discúlpame por el aburrimiento. no, Pero de verdad, yo los felicito porque me parece, yo he estado, parezco un evangélico cada vez que te hablo con algún amigo mío, le digo, mira, déjame presentarte a nuestro Salvador Criollo Sapiens, No, ve los programas, parece más testigo de acércate. Jehová, ¿viste? Sí, Te puedo sí. regalar este pequeño panfleto Pero de Criollo Sapiens. de verdad, yo a todos mis amigos, por todos los grupos de WhatsApp, todos mis amigos, mis familiares, se los he recomendado. Mi hermano, que también es filósofo, también le encantan los programas. Más la Este, fotocopia. la fotocopia, sí. Del hermano es su gemelo, Sí. es su fotocopia. son Entonces, gemelos él de es el verdad. original. Sí, 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 Somos son gemelos, sí. igualitos. El otro es de Temo. Entonces, un saludo para mi pana César Sí, Félix, sí. alias La Sombra. Si ves algún episodio de la temporada pasada, está por ahí en un par de episodios cuando hablamos sobre el Papa, sobre el Ah, nuevo Papa. Sí, buenísimo. estaba tan denso el asunto que para el segundo episodio de eso yo me pegué, yo me pegué. Julián Y ahí se los fue, dejo, muchachos, hablen ustedes de su religión y sus cosas cuando los tocaban en el desapareció, seminario. Eh, nos dejó con la, sí, nos dejó el pelero, que todavía lo está recuperando, ¿verdad? Ahora se le bajó la barba. no, sí, ahorita se me cayó aquí la barba, lo tajé por aquí abajo. Sí, pero no, de verdad, yo lo digo sinceramente, yo creo que lo que ustedes están haciendo como concepto no solamente es fantástico, yo creo que esto está marcando una nueva etapa de la forma de hacer contenido de venezolanos en Venezuela y yo espero que muchos otros jóvenes que están viendo esto, que se hagan la pregunta, oye, ¿será que yo puedo hacer este tipo de contenido? ¿Qué preguntas me estoy haciendo yo? ¿Qué, y aunque no se parezca a Creo Sapiens, que, que la gente se dé el interés de hacerse preguntas desde muy temprano. De nuevo, yo creo que la filosofía debería ser una materia obligada para todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, la carrera en sí es otra cosa, pero por lo menos tener un conocimiento de filosofía, que muchas materias lo tienen, Sí. yo creo que nos haría a todos mucho mejores personas y mucho mejores ciudadanos, aunque Julián dice que se volvería loco, pero No, yo es creo que que los si lo filósofos metemos estamos todos mira, locos. si metemos filosofía desde preescolar, la vaina va a ser entretenida. Ah, no, pana, o sea, olvídate, él, tendría como el sueño de Aristóteles, el sueño Sí, de Sócrates, sí. de que, Yo, aunque yo también estoy de acuerdo con eso, la verdad. No, y yo creo que si no tienes respuestas, por lo menos tienes la pregunta y a partir de ahí puedes comenzar a caminar el camino de responder y responderte, que es una cosa. Este podcast no es necesariamente de filosofía, pero es inevitable hablar de filosofía. Hablar. Por tu culpa. Por mi culpa, sí. Déjame destacar esa parte. Por culpa de Carlos. Cada Que vez que usted quede escucha un claro. nombre raro, que quede claro. Si fuese por mí, estuviésemos hablando de carro, de Sí. farándula Y y de de cualquier cosa que mi TikTok me va soltando semanalmente. Diomedes Díaz. Hombre, pues siempre lo mencionamos. Mira, y Así que, sabes qué es Casi. interesante ahorita que hablas de la gente, o sea, de que es un contenido para los venezolanos, tal. En verdad nos ha escrito también mucha gente de, o sea, de otros países de Latinoamérica, está Mm, mexicanos, ujú. que nos ponen, oh, soy de México y tal, y Puertorriqueños. además
un análisis como de comparación, pero Ujú. como buena, ¿no? O colombianos también, puertorriqueños, dominicanos, Sí. que les ha llegado el contenido y lo han visto y también de alguna manera les ha interpelado. Resuena. A ver, muchas veces nosotros nos centramos tanto en las diferencias entre unos países y otros, pero luego las similitudes también están ahí. En todos los Exacto. países tienen los famosos chistes de los acentos de diferentes zonas, Sí. qué tantos chistes se hacen entre uno y otro. Cuando tú empiezas a describir la comida latinoamericana es arroz, frijoles, carne. Y mi Mm. plato, un plato cubano es ropa vieja. Es Es prácticamente lo el mismo. pabellón menos 2 3 cosas. Sí. Sí hay algunos países que tienen cierta diferencia, pero compartimos muchas cosas Sí. culturalmente hablando, y esas similitudes están muy interesantes. Sería interesante un capítulo especial de ustedes de eso, de qué compartimos, a pesar de que tan Oye, diferentes sí. somos en Latinoamérica, basado en eso que decía Carlos al principio, que estábamos hablando del béisbol, cómo se tratan de bien los dominicanos y venezolanos. ¿Qué cosas sí compartimos? ¿Qué nos une más allá de estar en las Américas? Ahí les dejo ese trabajo para la tercera temporada. Nada, sí. Muy bien. Buenísima Digo idea. yo, Te voy a nombrar Nada. en los la de las Américas. créditos. ¿Viste? Carlos, a ti no, Carlos. Y No, tú a mí eres el no. filósofo de aquí, pero nosotros los Mira, filósofos de la calle, yo después te mando la tesis de mi hermano que fue sobre la raza cósmica, que es el ideal latinoamericano para que... a ese sí le decían, ahí viene el marihuanero. Cuando Sí. perdón, César, con todo respeto, el señor marihuanero. Perdón, decías, Carlos. No, no, ya, yo ya quería, o sea, decir, de verdad, gracias otra vez por tu tiempo. Gracias a ti y a los que están detrás de Creo Sapiens y a los que están detrás de Filosofando Sin Filtros. También sigan a Filosofando Sin Filtros. Es muy buena la conversación. Son conversaciones bien interesantes. Ustedes también traen, entrevistan a otras personas, y los invitan a hablar de cosas que, mira, que es una de las cosas interesantes de este tipo digo, este tipo porque es lo que nosotros tratamos de hacer, y es profundizar un poco quizás en las cosas, en la cotidianidad, pero ir un pasito más allá y hacernos las preguntas que quizás no nos hacemos todos los días, pero de cosas que nos interesan a todos. Este, Eso yo creo que es lo que aporta programas como Curiosapes y lo que hace que sea tan buena esa forma de hacer filosofía. Así que gracias, Ari, de verdad. Fue un poquito difícil de poder por fin grabar, No, pero lo hicimos, lo logramos. muy Lo bien. bueno Este, se hace esperar, señor Frick. sí, no, esto ha sido Exacto. una conversación muy buena. Estás desde ya invitada a una segunda conversación. Trataré de aguantarme las emociones, para que no sea tanto, pero dímelo, Julián. No, no, que tengo una idea que se me ocurrió. Ustedes tienen el programa Filosofando en pausa. En el momento que decidan retomarlo, si ustedes quieren, yo les llevo de invitado a mi filósofo de curso para que él participe y ese va a ser así como la propia fan enamorada en primer row del programa. Yo no hablo, yo lo Ey, llevo nada más para que el Yo, muchacho se pero estás entretenga. lanzando yo, unas ideas, unos factos. eh, Lo vamos sí, no, Julián, se totalmente a lanza. considerar, 100%. Así que ustedes, Es más, es más, tú también, No, Julián, estás invitado a Filosofando Sin hombre, Filtros. yo voy y ahí yo sí les digo, préndanlo, porque para entenderlo a ustedes va a estar divertido. Carlos sabe que yo soy el patrón de las ideas y el cheerleader de que la gente haga todo. Yo lo que sí, voy a sí. hacer es cosas. Él las lanza y deja que los demás A mí la llámeme manejen. para grabar. Sí. Buenísimo. Carlos hace el trabajo por 2. Bueno, Ari, Mira, por mi parte, decirte, darte las gracias de verdad por compartir con nosotros, aguantar mis comentarios fuera con ninguna base filosófica más allá del conocimiento adquirido por TikTok. Y que, bueno, de tanto andar con este señor a veces entiendo cosas. Pero de verdad, muchas gracias. Y sabe quién es Descartes, por lo menos. sí, por lo menos. Y como venezolano, que lleva muchos años fuera, em, hace unos episodios que estuvimos con María José, que hablábamos yo les hacía Mariano el Martínez, sí. comentario de, en vez de estar criticando a los políticos que hay actualmente y la situación actual y los que fueron de un partido y otro, yo les decía, tú como venezolano, ¿qué estás haciendo por Venezuela para que mejore? Ya Venezuela está mal. Y yo les decía, yo a nivel personal tengo un proyecto que quiero desarrollar muy
em, que nadie sepa, en mi caso, pero yo siempre me digo, el que la gente critica, dice, opina, todo el mundo tiene una teoría sobre Venezuela y cuándo va a mejorar y quién es mejor y quién es peor, pero mi pregunta siempre es, ¿tú qué estás haciendo por Venezuela? Y Sí, ustedes están haciendo algo increíble por Venezuela, mostrar otra etapa, hacerse otras preguntas y aunque suene trillado, que yo me suelo burlar de estos comentarios, contenido de valor, esto es contenido de valor. Y espero que sigan haciéndolo ambos programas. Y nada, darte las gracias por eso. gracias De a mi ustedes. parte, decirte eso. Gracias a ustedes Mira, porque si no hay gente que lo vea y lo reconozca, pues trabajaríamos en vano. Así que todas gracias en verdad a la gente que lo ha visto y a la gente que lo puede reconocer. Gracias a ustedes. yo me voy a poner esto, que es de mi hija, nada más que para poder quitarme el sombrero. Por el trabajo que estaba y por ese comentario que se acaba de lanzar Julián. Este, Retiro lo dicho, ya no lo voy a llevar al programa de ustedes. Este muchacho es peligroso. este, No, te quedó buenísimo. Te quedó buenísimo. no, no, de verdad, yo me quito el sombrero delante de lo que estás haciendo. Yo creo que lo que acaba de decir Julián es exactamente lo que creo yo Sapien está haciendo, así que esperemos muchas otras temporadas. Ari, ¿alguna cosa le quieres decir a nuestro público antes de que nos vayamos? Ay, a mí no me gusta ese tipo de mensajes, quedo como en blanco. No, Pero no, no, bueno, tampoco. yo creería Métase que en Patreon, en Patreon. síganos, comenten, prendan la Así, campanita. exacto. No, pero yo creo Compartan. que, bueno, yo creo que por un lado como que en verdad hay que ser valientes, atreverse a hablar, alzar la voz, a ser constante, que es lo que justo desde el principio de la conversación era eso, ¿no? Tener un espacio, lo que sea que te apasione, como que encuéntralo, encuentra tu talento y explótalo, literal, y que siempre sea como un servicio a los demás y más si es algo que va a aportar positivamente a nuestro país, a Venezuela. Y bueno, que como dice esa frase también, no sé si es de Pinterest o de quién es, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Así de Oh. cliché nos vamos. Wow. Tin, Wow, tin, tin. Vamos a poner soñamos con eso. musiquita de esto. Qué bonito eso. Gracias, Ari. Gracias a todos ustedes por estar aquí. De nuevo, sigan a Criollo Sapiens, Criollo Sapiens, @Criollo Sapiens, o en Instagram, @Criollo Sapiens, barra o piso bajo, VE. Y Y filosofando sin filtro. comenten sus. Y filosofando sin filtro, por supuesto, que sigue, que continúa. Esperen esta segunda temporada, estén pendientes y háganle sus comentarios. Felicítenme a esta gente que está haciendo un trabajo fantástico. Anímelos a que lo sigan haciendo. A todos ustedes, a ustedes, señor Julián, a la mer con todo. A la mer con todo.